Ya se llevaron a cabo todos los partidos de la fase de grupos del emocionante Mundial Sub-20 Chile 2025. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedaron los cruces de los octavos de final. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Entonces, tras los resultados de los primeros encuentros, la fecha se reanudó con otros duelos emocionantes. Francia mostró un rendimiento impecable y goleó a Nueva Caledonia por 6-0, con un dominio absoluto durante todo el partido. El equipo europeo abrió el marcador a los 11 minutos gracias a Andrea Le Borgne, quien se convirtió en protagonista desde el inicio. Poco después, Lucas Michael anotó el segundo tanto, otorgando tranquilidad a los galos y consolidando su ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, Francia buscó ampliar la diferencia sin éxito durante buena parte del tiempo, hasta que en los últimos 10 minutos desató una ráfaga de goles. Andrea Le Borgne logró completar su hat-trick con 2 tantos más, mientras que Lucas Michael volvió a anotar y Gavin Michel Rémy Bernardeau también se sumó al marcador. El resultado final reflejó la contundencia del equipo francés, que se impuso de manera clara y dejó una demostración de su poder ofensivo y coordinación en todas sus líneas. La goleada consolidó su posición de liderazgo y le permitió avanzar a la siguiente fase con una diferencia de goles notable. Sudáfrica logró una importante remontada y se impuso a Estados Unidos por 2-1, asegurando su pase a los octavos. El partido comenzó favorable a los norteamericanos, que a los 11 minutos se pusieron en ventaja gracias a Noah Cobb, quien aprovechó un centro en el área para anotar de cabeza. La reacción africana no se hizo esperar y apenas 5 minutos después Sudáfrica igualó el marcador. Sibiwe Mahidihidi y Joshua Wendor colaboraron para que el balón termine en la red, estableciendo el 1-1. Cerca del final del primer tiempo, Komolemo Kekana definió con precisión dentro del área y puso el 2-1 definitivo a favor de Sudáfrica. En la segunda mitad, ambos equipos generaron ocasiones, pero no lograron modificar el marcador. Con este triunfo, Sudáfrica confirmó su presencia en la siguiente fase, mientras que Estados Unidos, a pesar de la derrota, ya contaba con su clasificación. Noruega y Arabia Saudita empataron 1-1 en un encuentro parejo y disputado. El conjunto europeo abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo con un gol de Niklas Fuglestad, quien aprovechó una buena jugada colectiva para adelantar a su equipo. Sin embargo, la alegría noruega duró poco, ya que Talal Aji empató de penal pocos minutos después, dejando el partido igualado. Colombia consiguió su clasificación a los octavos tras empatar 1-1 frente a Nigeria en un duelo muy equilibrado. Luego de un primer tiempo sin goles, la selección cafetera abrió el marcador al inicio de la segunda mitad gracias a Kene González, quien remató dentro del área y contó con un desvío en un defensor para poner en ventaja a su equipo. Nigeria buscó la igualdad con insistencia y, cuando restaban apenas unos minutos para el final, Dani Obameyi convirtió de penal y selló el empate definitivo. Pese a la igualdad, Colombia logró el objetivo de avanzar a la siguiente fase gracias a su regularidad y al buen rendimiento mostrado en la fase de grupos. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En el grupo A, Japón quedó primero, jugó 3 partidos. Ganó los 3, no empató y no perdió. Marcó 7 goles y no recibió ninguno, con una diferencia de 7 a favor. Suma 9 puntos y avanzó directamente a los octavos de final. Chile terminó segundo. Disputó 3 partidos, ganó 1, perdió 2 y no empató. Anotó 3 goles y recibió 5, quedando con diferencia de menos 2. Sumó 3 puntos y logró clasificar a los octavos como segundo del grupo. Egipto finalizó tercero. Jugó 3 partidos, ganó 1, perdió 2 y no empató. Hizo 3 goles, recibió 5, con diferencia de menos 2 y sumó 3 puntos. A pesar de su esfuerzo, no le alcanzó para meterse entre los mejores terceros, por lo que quedó eliminado. Nueva Zelanda cerró el grupo en la cuarta posición. Disputó 3 partidos, ganó 1, perdió 2 y no empató. Anotó 3 goles, recibió 6, con diferencia de menos 3 y acumuló 3 puntos. Tampoco logró avanzar a la siguiente ronda. En resumen, Japón y Chile fueron los clasificados a los octavos, mientras que Egipto y Nueva Zelanda quedaron eliminados en la fase de grupos. En el grupo B, Ucrania terminó en lo más alto. Jugó 3 partidos, ganó 2, empató 1 y no perdió ninguno. Marcó 5 goles y recibió 3, con una diferencia de 2 a favor. Sumó 7 puntos y logró clasificar directamente a los octavos de final mostrando solidez en todas sus líneas. Paraguay se ubicó en la segunda posición. Disputó 3 encuentros, con un triunfo, un empate y una derrota. Anotó 4 goles y recibió la misma cantidad, por lo que terminó con diferencia de 0. Con 4 puntos, aseguró su lugar en los octavos de final gracias a su regularidad. Corea del Sur finalizó tercero. Jugó 3 partidos, con una victoria, un empate y una derrota.
Hizo 3 goles y también recibió 3, quedando con diferencia de 0 y acumulando 4 puntos. Su desempeño fue suficiente para ser uno de los mejores terceros y avanzar a los octavos de final. Panamá cerró el grupo en la cuarta posición. Disputó 3 partidos, no ganó, empató 1 y perdió 2. Marcó 4 goles, pero recibió 6, con diferencia de -2 y solo un punto. Con estos números, quedó eliminado del torneo. En conclusión, Ucrania y Paraguay clasificaron directamente a los octavos de final, Corea del Sur avanzó como uno de los mejores terceros, y Panamá se despidió en la fase de grupos. En el grupo C, Marruecos terminó como líder. Disputó 3 partidos, ganó 2 y perdió 1, marcando 4 goles y recibiendo 2, con una diferencia positiva de 2. Sumó 6 puntos que le valieron la clasificación directa a los octavos de final, destacando por su solidez defensiva y capacidad para cerrar los partidos. México finalizó en la segunda posición. Jugó 3 encuentros, con un triunfo y 2 empates, sin conocer la derrota. Anotó 5 goles y recibió 4, con diferencia de 1. Acumuló 5 puntos y también consiguió el pase directo a los octavos de final gracias a su regularidad y a su poder ofensivo en momentos clave. España ocupó el tercer lugar. Disputó 3 partidos, con una victoria, un empate y una derrota. Marcó 3 goles y encajó 4, quedando con una diferencia negativa de 1 y sumando 4 puntos. Ese rendimiento le permitió clasificar como uno de los mejores terceros, manteniéndose con vida en el torneo pese a la irregularidad. Brasil cerró el grupo en la cuarta posición. Jugó 3 encuentros, sin ganar, con un empate y 2 derrotas. Anotó 3 goles y recibió 5, con diferencia de -2 y apenas un punto. Quedó eliminado, mostrando un rendimiento muy por debajo de lo esperado. En resumen, Marruecos y México lograron la clasificación directa a los octavos de final, España avanzó como uno de los mejores terceros, y Brasil quedó fuera de competencia. En el grupo D, Argentina fue el equipo más dominante, con una actuación impecable. Disputó 3 partidos, ganó los 3, marcó 8 goles y solo recibió 2, alcanzando una diferencia de 6 a favor y 9 puntos. Fue claramente superior a todos sus rivales y clasificó a los octavos de final con puntaje perfecto, mostrando contundencia ofensiva y solidez defensiva. Italia se quedó con el segundo lugar tras una fase equilibrada. En 3 encuentros, consiguió una victoria, un empate y una derrota, sumando 4 puntos. Anotó 3 goles y encajó 3, por lo que cerró con diferencia de 0. Aunque sin brillar, su regularidad le permitió clasificarse a los octavos de final como segundo del grupo. Australia finalizó tercera con 3 puntos luego de ganar un partido y perder 2. Marcó 4 goles y recibió 6, dejando una diferencia de -2. Sin embargo, su rendimiento no le alcanzó para meterse entre los mejores terceros del torneo, por lo que quedó eliminada pese a haber mostrado momentos competitivos. Cuba ocupó el último puesto tras sumar apenas un punto producto de un empate y 2 derrotas. Hizo 4 goles pero recibió 8, terminando con diferencia de -4. No logró encontrar regularidad y quedó eliminada sin opciones de avanzar. En conjunto, Argentina fue la gran protagonista del grupo con un dominio absoluto, Italia cumplió para mantenerse en carrera, mientras que Australia y Cuba pagaron caro sus errores en defensa. La diferencia de efectividad y contundencia entre los 2 primeros y los 2 últimos fue lo que marcó el destino del grupo. En el grupo E, Estados Unidos terminó primero. Jugó 3 partidos, ganó 2, empató 0 y perdió 1. Marcó 13 goles y recibió 3, quedando con una diferencia de 10 a favor. Suma 6 puntos y aseguró la clasificación a octavos mostrando potencia ofensiva y buen control del juego en los tramos decisivos. Sudáfrica ocupó el segundo lugar. Disputó 3 encuentros, ganó 2, empató 0 y perdió 1. Anotó 8 goles y recibió 3, con una diferencia de 5. Sumó 6 puntos y también se metió en los octavos gracias a su capacidad para reaccionar en momentos clave y mantener el orden defensivo. Francia finalizó en la tercera posición. Jugó 3 partidos, ganó 2, empató 0 y perdió 1. Hizo 8 goles y encajó 4, dejando una diferencia de 4 a favor. Suma 6 puntos y avanzó como uno de los mejores terceros, gracias a su puntaje y eficacia en ataque que le permitió superar a otros terceros. Nueva Caledonia cerró la tabla en cuarta posición. Disputó 3 partidos, no ganó, no empató y perdió los 3 encuentros. Marcó un gol y recibió 20, quedando con una diferencia de -19. No sumó puntos y quedó eliminada sin opciones de clasificación. En conjunto, el grupo mostró una clara superioridad de los 3 primeros frente al último. Estados Unidos y Sudáfrica accedieron directamente a octavos con autoridad, mientras que Francia completó su pase a la siguiente fase desde la posición de mejor tercero. Nueva Caledonia fue ampliamente superada y quedó fuera, lo que dejó la definición del grupo marcada sobre todo por la capacidad goleadora y la diferencia de tantos de los equipos de arriba. En el grupo F, Colombia terminó como líder tras una campaña sólida. Disputó 3 partidos, ganó 1 y empató 2, sumando 5 puntos. Marcó 2 goles y recibió 1, con una diferencia de +1.
Su fortaleza defensiva fue clave para clasificar a los octavos de final, donde mantuvo el invicto pese a tener poco poder ofensivo. El equilibrio y la solidez le permitieron quedarse con el primer lugar por criterios de desempate. Noruega ocupó el segundo lugar con los mismos números que Colombia, 3 partidos jugados, 1 victoria y 2 empates, con 2 goles a favor y 1 en contra. También sumó 5 puntos y una diferencia de +1. Su rendimiento fue muy parejo, pero quedó en la segunda posición por detalles en el fair play. Aún así, aseguró su clasificación directa a los octavos mostrando orden y regularidad. Nigeria fue tercera con 4 puntos tras 3 partidos disputados. Ganó 1, empató 1 y perdió 1. Marcó 4 goles y recibió 4, cerrando con diferencia de 0. Su desempeño fue competitivo, y aunque no logró meterse entre los 2 primeros, sí avanzó como uno de los mejores terceros, gracias a su buena producción ofensiva y la capacidad de mantenerse en los partidos hasta el final. Arabia Saudita cerró el grupo en el último lugar. Disputó 3 partidos, sin victorias, con un empate y 2 derrotas. Marcó 3 goles y recibió 5, con una diferencia de -2 y apenas 1 punto. No logró sostener los resultados y quedó eliminada. En líneas generales, el grupo fue muy parejo en la parte alta, con Colombia y Noruega mostrando equilibrio y solidez para clasificarse directamente, mientras que Nigeria, pese a ciertas irregularidades, también avanzó como uno de los mejores terceros. Arabia Saudita, en cambio, no logró competir al mismo nivel y se despidió temprano del torneo. Los octavos de final del Mundial ya tienen todo listo para vivir 3 días de pura emoción. La acción arrancará el martes 7 de octubre en Valparaíso, con 2 duelos imperdibles. A la 1:30 de la tarde hora de México, Ucrania se enfrentará a España en el Estadio Elías Figueroa Brande. Este compromiso se jugará a las 2:30 en Perú, Colombia y Ecuador. A las 3:30 en Bolivia, Chile y Venezuela. A las 4:30 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9:30 de la noche en España. Más tarde, desde las 5 de la tarde hora mexicana, Chile se medirá ante México en el mismo escenario. En Perú, Colombia y Ecuador, este partido será a las 6 de la tarde. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 8, y en España, a la 1 de la madrugada del miércoles. El miércoles 8 de octubre la actividad continuará con 4 enfrentamientos. Desde la 1:30 de la tarde hora de México, Argentina chocará con Nigeria en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, mientras que a la misma hora, Colombia se medirá con Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos encuentros se jugarán a las 2:30 en Perú, Colombia y Ecuador. A las 3:30 en Bolivia, Chile y Venezuela. A las 4:30 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9:30 de la noche en España. Más tarde, desde las 5 de la tarde hora mexicana, Paraguay enfrentará a Noruega en Talca, mientras que Japón hará lo propio ante Francia en Santiago. Para Perú, Colombia y Ecuador, ambos encuentros comenzarán a las 6 de la tarde. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 8, y en España, a la 1 de la madrugada del jueves. La fase se cerrará el jueves 9 de octubre en Rancagua, donde se disputarán los 2 últimos cruces. A la 1:30 de la tarde hora mexicana, Estados Unidos se enfrentará a Italia en el Estadio El Teniente, mientras que desde las 5 de la tarde, Marruecos buscará su pase ante Corea del Sur en el mismo recinto. En Perú, Colombia y Ecuador, los horarios serán a las 2:30 y 6 de la tarde, respectivamente. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 3:30 y 7. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 4:30 y 8, y en España, a las 9 de la noche y 1 de la madrugada del viernes. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.